Hola querido amigo, un placer volver a encontrarme contigo para seguir compartiendo este momento de reflexión basado en la palabra de Dios. Realmente las enseñanzas de Jesús son extraordinarias, son asombrosas. Cada una de las palabras de Jesús encierra un mensaje transformador para nuestras vidas. Cada acto de Jesús encierra un mensaje de cambio para nuestra existencia. Hoy quiero hablar contigo acerca de un tema que tiene que ver con lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios dice que nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos templo del Espíritu Santo. ¿Te has puesto a pensar en esta realidad en algún momento? Pensar que nosotros somos templo de Dios, somos el templo de la presencia de Dios. La palabra templo es un vocablo que se utiliza a lo largo de las Sagradas Escrituras para hablar del sitio, del lugar físico donde se manifestaba la presencia de Dios. Ese templo fue primero un tabernáculo, una tienda, que Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, hizo levantar para que durante el peregrinaje por el desierto los israelitas tuvieran un sitio donde encontrarse con Dios. En esa tienda llamada el tabernáculo, que era un templo, que estaba dividido básicamente en dos grandes sectores, el lugar santo y el lugar santísimo, se daba el encuentro de Dios con los creyentes, se daban todos los ritos de purificación, de expiación, todo lo que tenía que ver con la salvación del pueblo de Dios, y en ese lugar, especialmente en el lugar santísimo, se manifestaba la presencia de Dios. Ese templo, que durante muchos años estuvo en la localidad de Silo, fue luego reemplazado por el templo de Jerusalén. Más tarde, tras la caída de Jerusalén y la primera deportación de los habitantes de Judea y la destrucción del primer templo, ese primer templo, llamado el Templo de Salomón, fue reemplazado por lo que se llamó el Templo de Zorobabel. Siglos después, ese templo de Zorobabel fue todavía agrandado de tal manera que se conoció como el Templo de Herodes. Todos esos templos fueron lugares de la presencia de Dios y del encuentro de Dios con los creyentes. Lugares de intercesión, lugares de oración, lugares donde podía producirse la experiencia de la salvación en la vida personal de cada creyente. Pero cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento ya no presenta el templo como algo físico aquí en la tierra. Dice que tú y yo, los seres humanos, somos ese templo. Nosotros somos el nuevo lugar santo y el nuevo lugar santísimo en este mundo donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere manifestarse, donde Dios quiere tener un encuentro con nosotros. ¿Cuál fue el problema del templo en los días de Jesús que puede ser el nuestro en la actualidad? Hay un pasaje en la palabra de Dios que quiero que me permitas compartir contigo en esta mañana, en el Evangelio de San Marcos. El relato se repite en todos los evangelios, pero Marcos tiene una particularidad. Marcos, el capítulo 11, desde el versículo 15 en adelante hasta el versículo 19, dice: vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. ¿Sabes? Lo primero que impacta de este relato de la purificación que hace Jesús del templo es lo que dice el versículo 16, cuando expresa que no consintió que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Sabes qué significa esto? Los utensilios del templo eran todo lo que se utilizaba para las ofrendas y todas las ceremonias rituales que se practicaban en el templo de Jerusalén.
Quiere decir que durante un día entero Jesús impidió que se ofrecieran sacrificios, ofrendas, y detuvo los ritos del templo. Es como si hoy dijéramos, cerró la iglesia, la detuvo, impidió que continuara funcionando con sus ritos, con sus formas y con sus actividades. ¿Por qué? Porque Jesús siempre quiso enseñarnos a los seres humanos que por encima de los ritos y de las formas, lo que es de más valor delante de su Padre Celestial no son ritos y formas, sino nuestros corazones que se vuelven a Él en amor, en gratitud, en reverencia y en obediencia. Así que no son las formas externas de la religión lo que es de gran valor delante de Dios, sino que nuestros corazones se vuelvan a Él. Lo otro que es sorprendente de este texto es que dice que Jesús echó fuera a los que vendían, compraban, volcó las mesas de los cambistas, de los que vendían las palomas, y dijo: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Lamentablemente ese templo que había sido hecho para que las personas pudieran tener un encuentro personal con Dios, se había convertido en un gran mercado donde se vendía, donde se compraba, donde se hacían transacciones de todo tipo, con todo el ruido que esto implicaba, y los verdaderos adoradores no podían encontrar espacio para tener el encuentro personal con Dios para el cual ese templo existía. Ahora déjame que te diga una cosa. Tu vida y mi vida muchas veces son como ese templo. Porque nuestro templo puede estar lleno de vendedores, de cambistas, de comerciantes, de personas, de seres, de diferentes tipos que han inundado el templo de nuestra alma. Piensa en ti como el templo. Y piensa que muchas veces entran dentro del templo de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestra existencia, una cantidad de cosas representadas por estos vendedores, por estos cambistas, por estos comerciantes, por estos ruidosos vendedores y comerciantes que impedían realmente el encuentro de Dios en la vida de las personas que querían tener ese encuentro. ¿Qué cosas hay en tu vida que impiden ese encuentro? ¿Qué ruido de cambistas y de mercaderes hay en tu existencia que no están permitiendo que tu vida sea una vida de encuentro con Dios? ¿Cuáles son las cosas que producen ruido en tu existencia? ¿Será quizás la culpa? ¿Será quizás algún pecado que te acecha constantemente, que te tiene atormentado? ¿Será quizás un problema? ¿Algún problema de salud? ¿Algún problema familiar? ¿Qué es lo que en tu vida hace tanto ruido que interfiere en tu comunión con Dios? ¿Por qué tu vida, tu templo, se ha convertido en una cueva de ladrones cuando tenía que ser el templo de la presencia de Dios? Querido amigo y amiga que me escuchas, en el mundo en el que nosotros vivimos, muchas cosas compiten por ocupar el lugar que Dios tiene que ocupar en el templo de nuestra mente, en el templo de nuestra existencia, de nuestra vida, para que nosotros no seamos templo del Espíritu Santo, no seamos templo de la presencia de Dios. Las luchas, los cuidados, las preocupaciones de la vida, los inconvenientes, las enfermedades, los problemas económicos, los problemas familiares, la inestabilidad social, todo de una manera nos puede distraer para que no hagamos de nuestras vidas y de nuestros cuerpos auténticos templos del Espíritu Santo que puedan tener una conexión con lo trascendente, con lo divino. ¿Cuántas cosas en la vida impiden esa conexión? Pero muchas veces no son las luchas, las fatigas de la vida lo que impiden esa conexión, sino las culpas, los pecados, nuestros errores, nuestros defectos. A veces nos miramos tanto a nosotros mismos, estamos tan pendientes de nosotros mismos y de nuestros yerros que dejamos de mirar a Jesús, que es el único que nos puede transformar. Y como si eso fuera poco, a veces estamos tan preocupados en mirar a otros
que no damos lugar para que Cristo purifique el templo de nuestro corazón, de nuestra existencia. Querido amigo y amiga que me escucha, en esta mañana te invito a que permitas que Jesús eche del templo de tu cuerpo, de tu existencia, de tu vida, a todos aquellos compradores, vendedores, cambistas, comerciantes existenciales que te quitan la paz interior. Deja que Él te despoje de las preocupaciones, de la ansiedad, del estrés, de la duda, del miedo. Deja que Él te quite la culpa, que Él te libere del poder y del pecado en tu vida. Deja que Él te llene de esperanza. Deja que Él consuele tu vida. Deja que Él te perdone y te redima. Y entonces serás templo del Espíritu Santo y podrás experimentar esa conexión con Dios que tú y yo, todos los seres vivientes, necesitamos para tener paz. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.